Después de que tanto criptomonedas como índices tradicionales reaccionaran negativamente a los datos de IPC, a última hora del día se dieron la vuelta y terminaron cerrando incluso de forma positiva. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de lo que podemos esperar de las altcoins de cara a las próximas semanas. Bueno, antes de pasar a tratar todos los temas importantísimos que tenemos que tratar durante el vídeo de hoy, quiero recomendaros entrar en el enlace que encontraréis abajo en el primer comentario fijado o descripción, ya que con Bybit, el único exchange centralizado con el que trabajo, literalmente el único, podéis ganar ciertos premios simplemente para hacer tareas muy sencillas. Pueden parecer premios ridículos, $20, $20, $5, 20, 15, 20, pero para unos es mucho y para otros es poco. Esto es ley de vida. Con lo cual, clicáis en el enlace de abajo, primer comentario y descripción, llegaréis a esta página web que tenéis aquí, venís a donde pone Festival Cripto, clicáis, ahora entraremos a esa página web. Pero ¿cuáles son los premios? Pues bueno, $20 en cupones por tu primer registro, $20 por tu primer depósito de $100 o más. Todo esto son retirables, ¿eh? Lo pone perfectamente por aquí, $20 retirables, lo pone bastante claro. Tenéis también $5 por tirar una ruleta, yo no lo haría ni de broma. Tenéis $20 retirables también por ser afiliado, es decir, por entrar con mi link y hacer un volumen de $2.500 en la campaña. Esto es muy sencillo de hacer también. $15 en bonos. Bueno, son premios muy sencillos. Entonces, clicáis en el enlace que encontráis en el primer comentario y descripción, aparecéis aquí, clicáis a Festival Cripto, accederéis a esta página web de aquí. Yo ya me he registrado, os saldrá un enlace para registrar. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues haz tu primer depósito, gana un airdrop de $20 al hacer tu primer depósito, clicáis aquí y ya apareceréis en la web. Evidentemente, yo no tengo que hacer mi primer depósito porque ya lo he hecho, creo que es obvio, pero bueno, quien no lo haya hecho, pues lo va a tener que hacer. Así que nada, simplemente quería recomendaros eso. Como sabéis, Bybit es el único exchange centralizado que recomiendo porque en mi opinión es el mejor y es el que yo utilizo. Y nada, pues simplemente eso. Entonces, yendo directamente al lío, ayer, pues bueno, tuvimos una primera jornada, una primera mitad de jornada bastante plana, ya que teníamos las noticias cerca, a las 2:30 PM, UTC más 2, en el uso horario de aquí de España, íbamos a conocer los datos de IPC en Estados Unidos, ya sabemos la magnitud de los mismos, entonces tuvimos una primera jornada plana. En el momento en el cual se conocieron los datos, esta vela de aquí, el precio formó una caída gigantesca en criptomonedas, en índices tradicionales, en tantos y tantos otros activos, pero el precio no tuvo recorrido después de esa primera vela negativa, frenó y se dio la vuelta completamente. Más allá de que la vela o los cierres del día de ayer en muchos casos fueran en rojo, no en todos, pero en muchos fueron rojas las velas, el tema no es el color de la vela, el tema es lo que significa esa vela. Y la vela que vimos el día de ayer fue una vela de low test. ¿Qué es una vela de low test? Pues una vela que empieza en un punto, tenemos una gran primera parte que están ganando los bajistas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el precio frena y se da la vuelta completamente, cerrando en una parte superior e indicando que los alcistas terminan con esa buena sensación alcista, evidentemente, y positiva al cierre de la vela. Es una vela que, como tal, puede significar solo desaceleración, puede significar duda, pero en el momento en el cual la unes con una zona de soporte, y es el nivel de los 56.500 aproximadamente, es como un punto en el cual el precio ha reaccionado positivamente varias veces, pues significa un rechazo y con lo cual implica que el precio puede beneficiarse de eso durante las próximas jornadas. Así que efectivamente, si tuviéramos que esperar hacia dónde pueden ir los próximos 2 o 3 días, podríamos decir que pues, el precio de Bitcoin podría llegar a testear incluso los 60.000 en el corto plazo, esta misma semana, ¿no? El motivo o el interés o intención del vídeo no es ver qué puede pasar durante los próximos 2 o 3 días, todo lo contrario, esto simplemente ha sido un comentario anecdótico, porque hay más cosas a tener en cuenta, no es únicamente una vela o una zona de soporte.
Estamos hablando de un ecosistema y al hacer zoom out y ver el gráfico con perspectiva, entendemos muchas más cosas. Pero bueno, esto lo iremos tratando tranquilamente durante el vídeo. Hemos comparado decenas, no, centenares de veces, llevamos comparando esta situación con el año 2019, yo creo que desde mitades del año 2023. No exageraré que llevamos más de un año hablando de esto y los que seáis más antiguos en el canal, pues os acordaréis de ello. Los que no, pues os recomiendo que vayáis a ver esos vídeos porque ahora todo es muy bonito y todo es muy fácil de comparar esto con esto, la sobrecompra, el mercado bajista, pero no era lo mismo en el momento en el cual el precio de Bitcoin estaba en los 33.000 y subía como la espuma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viviendo recientemente? Bueno, desde los mínimos del mercado bajista del 2018 hasta los máximos de ya el mercado alcista del 2019, vivimos 28 semanas. ¿Cuántas semanas llevamos actualmente desde los mínimos de este mercado bajista hasta los máximos del mercado alcista en el cual nos encontramos ahora? 70 semanas. Podríamos decir que es un poquito más del doble. Una vez alcanzado esos máximos, ¿durante cuánto tiempo se estuvo formando un movimiento bajista hasta que alcanzamos unos mínimos concretos? Durante 22 semanas. ¿Qué significa unos mínimos concretos? Bueno, pues en el año 2019 formamos este movimiento correctivo, más correctivo de lo habitual, simplemente porque la subida había sido más alcista de lo habitual y el precio justamente frenó en este punto de aquí. Y aquí ya se estaba dando la vuelta. Luego vino lo que vino en el año 2020, el año siguiente, pero esto no lo podemos cuantificar, con lo cual vamos a ceñirnos a lo que no fue alterado por una recesión que no esperaba prácticamente nadie. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual, numéricamente hablando, y esto es la primera parte que quiero tratar, es la siguiente, y es que llevamos ya 26 semanas, es decir, hemos superado el número de semanas correctivas respecto a este punto actual, o sea, a este punto anterior, ¿no? Que fue de 22 semanas. Pero claro, aquí hemos dicho que 28 semanas y aquí 70 semanas. Vamos a dividir 70 entre 28 y nos damos cuenta que es 2,5 veces más. Con lo cual vamos a multiplicar 22 por 2,5 y nos salen 55 semanas. Con lo que en realidad podríamos esperar que si el movimiento se vuelve proporcional, y como digo, esto simplemente es una primera fase del vídeo, estaríamos 55 semanas en total formando este movimiento correctivo, hasta llegar a los mínimos del punto en el cual hemos iniciado ahora la corrección. Esto sería si el movimiento se volviera totalmente proporcional respecto a esta subida y esta corrección, esta subida y esta corrección. Claro, esto ya es una situación que nos indicaría, oye, cuidado, porque independientemente de la volatilidad que estemos viviendo en el corto o medio plazo, la realidad detrás de todo esto es que si entendemos que el mercado tiene que volverse siempre proporcional y al haber subido tanto y de forma tan desproporcional, pues nos estamos comiendo una corrección tan desproporcional, ahora la tesitura significará que, independientemente de que podamos ver un Bitcoin en los 66.000, podemos y falta movimiento correctivo. Esto es una hipótesis y es una hipótesis más que válida, es una hipótesis que simplemente compara dos movimientos que están siendo prácticamente idénticos en cuanto a acción del precio, en cuanto a estructura, en cuanto a contexto macroeconómico, en cuanto a contexto en muchos ámbitos, ¿no? Pero claro, hay un punto en el cual nos empezamos a despegar. ¿Cuál es ese punto en el cual nos estamos empezando a despegar de lo que representaba el año 2019? Pues bueno, es el siguiente, y es que la situación empezó siendo prácticamente idéntica con todo este desarrollo alcista, esta sucesión de máximos decrecientes que se ha estado formando, de mínimos decrecientes que se ha estado formando, del mismo modo que se formó aquí, la subida, los máximos decrecientes que se estuvieron formando, los mínimos decrecientes que se estuvieron formando, y
E incluso si analizamos la estructura última como tal, ya comparamos en un vídeo que esto podría estar completado, ya que el precio ha hecho lo mismo, la subida fuerte, un punto de máximo, mínimo decreciente, o sea, máximo decreciente, otro máximo decreciente, otro máximo decreciente, caída importante, recuperación, caída última, y ahora estaríamos ya en esa fase final que sería paralela a esta de aquí. Pero el desajuste, la divergencia, viene en el siguiente factor, y es que la realidad de lo que estamos viviendo ahora, y para esto utilizaremos el gráfico diario, es ya bien distinta a la que vivimos en el año 2019. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Y es que lo que se estuvo formando en esta estructura fue una primera fase, pues incluso se podría catalogar de rango, ¿por qué no? Vamos a copiar y a pegar y pues marcamos esta estructura así y determinamos que todo lo que esté fuera de esta estructura horizontal es volatilidad. Pues esto es falta de fuerza en la ruptura, falta de fuerza en la ruptura, pequeñas faltas de fuerza en la ruptura a la baja, aquí lo mismo, pero hay como dos líneas paralelas que engloban la mayor parte del movimiento. Podríamos hacer una especie de campana de Gauss. Esto de aquí es como la gran parte del movimiento. Y luego hay rupturas alcistas y rupturas bajistas, ¿no? Bueno, lo de siempre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un momento determinado en el cual el precio inicia la ruptura a la baja de este rango. Se forma una clara ruptura con una falta de fuerza final evidente. El precio recupera para simplemente testear lo que primero era un soporte como resistencia, se asegura del giro a la baja y continúa. Forma una clara continuación bajista que genera mínimos decrecientes que no son demasiado fuertes, ya se pueden ver en la ruptura, por eso siempre recomiendo que nos fijemos en cómo se forman las rupturas. ¿Cómo se forma esta ruptura respecto al mínimo anterior? Con falta de fuerza. ¿Qué termina ocurriendo? Doble suelo final, impulso, pulva, continuación, y cambio de tendencia. Todo muy natural, todo muy analizable y medible. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Que primero teníamos un rango, los intentos de ruptura inferiores del rango son continuos, pero no pasa nada, volvemos a la campana de Gauss. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se termina rompiendo con mucha fuerza. Falla en la ruptura, se vuelve a meter dentro. Falla en la continuación, vuelve a romper con mucha más fuerza. Falla en la ruptura, empieza a hacer máximos y mínimos crecientes. Falla en la continuación, vuelve a irse para abajo. Falla en la ruptura, ahora se va para arriba. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es la estructura de todo esto? Esto claramente se ha despegado de la infraestructura que hemos estado viviendo en el año 2019. Con lo cual, del mismo modo que fuimos capaces de darnos cuenta bien pronto de que se podía formar algo muy similar al año 2019, estamos empezando a ver que hay claras diferencias respecto a la estructura que está formando Bitcoin ahora mismo, ya que no son conceptos medibles ni son estructuras que podemos de alguna forma anticipar, porque se han vuelto totalmente volátiles. Pero claro, aquí falta una parte importante y es incluir la dominancia en la ecuación para determinar exactamente cuándo puede formarse ese cambio de paradigma del que siempre hablamos. Hemos estado comentando recientemente que Bitcoin ha estado subiendo mucho, Bitcoin ha estado cayendo mucho, Bitcoin ha estado yendo horizontal, Bitcoin ha estado dando piruetas mortales hacia adelante y hacia atrás. Ha hecho todo tipo de movimientos. ¿Pero qué ha estado haciendo la dominancia de mientras? Subir, 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 subir. ¿Qué significa esto? Que más allá de que la estructura de Bitcoin pueda evolucionar, la tesitura de la dominancia ha sido la misma, tanto con Bitcoin cayendo de 70 a 49, como con Bitcoin subiendo de 25 a 42,
como Bitcoin volviéndose horizontal, como Bitcoin explotando al alza de 38 a 73, da igual. ¿Qué ha hecho la dominancia? Subir. Ha subido igual cuando Bitcoin ha roto máximos históricos como cuando Bitcoin estaba acercándose a los $15.000. Ha estado haciendo literalmente lo mismo, con lo cual la ventaja operativa y analítica que nos da la dominancia tenemos que aprovecharla. Y la dominancia es un factor clave y determinante para entender qué puede ocurrir con Bitcoin y con el mercado y cuándo una subida o una caída está repercutiendo realmente en el trasfondo del mercado y no es simplemente volatilidad dentro del mismo ciclo, podríamos decir, o del mismo punto de mercado. Y para esto pues podemos utilizar a Ethereum como representación de todas las altcoins y analizar. ¿Qué podemos analizar de Ethereum? Pues podemos analizar lo siguiente, y es ver cuál es la relación entre Ethereum, Bitcoin y el gráfico ETH-BTC entre 2019 y la situación actual. Y la realidad es que son similares en el sentido de tenemos este movimiento correctivo que, pues la realidad ahora se ha extendido más, es un movimiento mucho más extendido que en el año 2019, pero vamos a poner Ethereum, que ya lo tenemos de trasfondo, y vamos a poner además ETH-BTC, lo cual lo vamos a poner de color blanco, con una nueva escala de precios, lo vamos a poner logarítmico mejor para que se vea mejor, y vamos a añadir además Bitcoin. Y también lo vamos a poner logarítmico para verlo bien, ¿no? Entonces vamos a focalizarnos en qué es lo que ocurrió aquí, en este momento de aquí. Porque tenemos dos diagonales, tanto en 2019 como en la diagonal actual. Y fijaros, en el momento en el cual Ethereum rompe la diagonal, ¿qué es lo que estaba haciendo Bitcoin? El gráfico de color lila. Estaba de vuelta horizontal. Creo que voy a intentar hacer un poquito más de zoom para que lo veamos mejor. Así. Para que lo veáis mejor. Ethereum rompiendo la diagonal. Empieza a romper la diagonal. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿O qué es lo que estaba haciendo Bitcoin? Bitcoin ya se había vuelto horizontal cuando Ethereum está rompiendo la diagonal. Y cuando Ethereum Bitcoin llega a los mínimos de ese mercado bajista en el que estuvo, en este punto de aquí, más tarde de que Ethereum como tal rompiera la diagonal. Es decir, ¿cuál es el timing de todo esto? Primero, Bitcoin se vuelve horizontal, vemos la subida de la línea lila y cómo se vuelve horizontal. Segundo, Ethereum empieza a caer, fijaros cómo Ethereum, el gráfico de velas, empieza a caer mientras Bitcoin está horizontal. Tercero, la dominancia evidentemente subiendo. No hace falta que pongamos también otra línea enseñando la dominancia. Si Bitcoin hace así y el gráfico de Ethereum hace así, ¿la dominancia qué hace? Pues así. Es evidente, es de cajón, no vamos a ponerla. Ese es el tercer paso. Cuarto paso, Ethereum rompe la diagonal. Tenemos aquí la línea de color naranja-rojo indicando cuándo Ethereum rompe esa diagonal dentro de ese movimiento de caída. Y quinto, Ethereum, Bitcoin toca el suelo, que es un poco más tarde. Esos son los timings del cambio de paradigma final. Así que, entendiendo esto, aquí tenemos a Bitcoin horizontal, tenemos a Ethereum cayendo, tenemos la dominancia que evidentemente está subiendo por motivos evidentes, tenemos a Ethereum Bitcoin rompiendo la diagonal. ¿Qué es lo que podríamos esperar referente a todo esto? Una continuación a la baja de Ethereum. O sea, Ethereum Bitcoin no, tenemos a Ethereum rompiendo la diagonal y podríamos esperar, con lo cual, una continuación a la baja de no solo Ethereum, sino el mercado de altcoins en general, previa a que esto desahogue un poquito más, Ethereum Bitcoin toque suelo, cayendo evidentemente un poco más, porque Bitcoin está horizontal y Ethereum está cayendo, y en este preciso instante entraríamos en ese cambio de paradigma, que significaría que a partir de que Ethereum Bitcoin toque suelo, las subidas o las caídas de Bitcoin no repercutirían en una subida de la dominancia, sino que repercutirían en una caída de la dominancia.
porque ya habremos pasado ese ciclo de mercado en el cual aún nos encontramos, independientemente de lo que esté ocurriendo con dominancias, con Bitcoin, con Ethereum, con los tipos de interés, con los ETFs y con historias en vinagre. Pero un último concepto, ya, y con este terminamos. Lo que podemos hacer es poner total 3 menos USDT entre Bitcoin, es decir, la capitalización total del mercado, excluyendo a Bitcoin y excluyendo a Ethereum, pero también excluyendo al USDT para restarle fuerza a esa capitalización de mercado y que sea lo más pura de altcoins como tal, y lo dividimos entre Bitcoin, con lo cual, si este gráfico sube, las altcoins se comportan mejor que Bitcoin, y si este gráfico cae, es el contrario. Y además añadimos lo siguiente. Total Assets, que es esto de aquí, que son los activos totales de la Reserva Federal de Estados Unidos, o de Estados Unidos en general, cuando es el punto de mercado en el cual se cambia esta estructura en el año 2019, cuando Total 3 menos USDT empieza a comportarse mejor que Bitcoin, cuando se incrementa o se empieza a incrementar este balance en Estados Unidos. Ahora mismo, no solo el gráfico de Total 3 menos USDT entre Bitcoin está en caída libre, sino que también está en caída libre Total Assets, los activos de Estados Unidos. En el momento en el cual esto haga así y empiecen a incrementarse de nuevo, que ocurrirá evidentemente, hago spoiler, lo que pasará en referente a lo que ocurrió en el año 2019 es que este gráfico tocará suelo, con lo cual es un nuevo concepto que ya hemos tratado en otros vídeos, esto es simplemente un refresco, que nos puede orientar dentro de esa estructura. Mientras tanto, seguiremos viviendo lo mismo. Recordad que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo tenéis el enlace de referidos mío de Bybit para poder participar en esta promoción de septiembre. $20, 30, 40, 60 es lo que se puede ganar en total. Como digo, para unos es mucho, para otros es poco, pero dinero es dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.